Hola, nosotras somos Karen Natalia Ruiz Morales y Laura Sofía Chinchilla Morales. A continuación, les expondremos el contenido que presenta el artículo científico titulado Geocronología, Geoquímica y Evolución Tectónica de las Cordilleras Occidental y Central de Colombia. Este artículo fue escrito por Diego Villagómez, Richard Speakings, Thomas Magna, Andreas Kammer, Wilfried Winkler y Alejandro Beltrán. Fue recibido, aceptado y publicado por la revista Litos en 2011. Esta es una revista internacional de petrología, mineralogía y geoquímica. Este artículo puede ser encontrado por medio de la referencia presentada aquí abajo. Antes de mencionar el problema de estudio, consideramos que es necesario dar un contexto de lo que ocurre. Bueno, actualmente el margen continental de la placa sudamericana en Colombia está atravesando por un ciclo de Wilson. Este se encuentra en la etapa de margen activo del denominado ciclo de Tetis Pacífico. Debido a los terrenos alóctonos del Cretácico, cuya colisión y acreción que ocurrió en el Cretácico temprano y tardío, y que interrumpió el sistema de subducción del Pacífico Oriental Andino, los Andes del Norte es la única región de la cordillera de los Andes que se encuentra inmersa en este ciclo. Sin embargo, no se sabe mucho del tema, y por tal razón, el problema en el que se centra este artículo radica en que se tiene muy poco conocimiento acerca de la evolución que sufrió la esquina nordeste de la placa sudamericana durante el Fanerozoico. Esto debido a que se han publicado muy pocos datos cuantitativos. Por tal razón, no se puede tener una buena comprensión sobre la evolución de la Pangea occidental y el crecimiento de la corteza continental por acreción de la corteza oceánica flotante. Identificamos dos preguntas de investigación que se presentan en el artículo. La primera se refiere a cuál es la composición y cómo fue la evolución del margen de la placa sudamericana paleozoica-mesozoica. Esta pregunta permite a su vez entender cómo sucedió la unión o amalgamación y la separación de la Pangea durante el rifting que sufrió el oeste del Tetis. Por otro lado, la segunda pregunta es ¿cómo fue la interacción de este margen con las rocas alóctonas del Cretácico? Es decir, cómo este margen pasó de ser un margen pasivo a ser un margen activo y cómo fue su interacción con la placa Caribe. Los métodos empleados para poder resolver las preguntas de investigación son la caracterización geoquímica y geocronológica de uranio-plomo y argón-40, argón-39. Estos métodos son usados como un discriminante tectónico que permitirá conocer la edad de cristalización y la evolución de las regiones. Los sistemas de datación se utilizan de acuerdo a los minerales obtenidos in situ. Estos pueden ser el zircón, la hornblenda, la plagioclasa y la biotita. El zircón nos proporciona información geoquímica con un mayor rango de edad geológica. Esto nos permite realizar mejores estudios. Para el método de uranio-plomo, se les seleccionaron zirconitas libres de inclusiones a quienes se les midió su abundancia isotópica por medio de una espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente por ablación láser junto con un programa llamado LAMDATE para la reducción de datos. Por otra parte, para realizar un análisis más detallado de los isótopos de uranio-plomo de las muestras, se usó un ELAN 6100, DRC ICP-MS, Perkin-Elmer. Allí se realizó un fraccionamiento de plomo sobre uranio por medio de una solución trazadora para realizar una corrección de isótopos de uranio. No se realizó ninguna corrección para los isótopos de plomo, ya que estos presentaban una intensidad muy baja. Cabe destacar que el fraccionamiento de plomo sobre uranio, inducido por láser, se controló mediante repeticiones de dos zirconitas con edades conocidas. Estos datos también fueron analizados por el software LAMDATE. Para realizar el análisis geoquímico de los minerales como la hornblenda, plagioclasa y biotita, se utilizó el método argón-argón. Allí se trabajó con minerales libres de inclusiones o deformaciones. Para separar los minerales de la roca se usó un baño ultrasónico con agua destilada y ácido clorhídrico, al 5%. Se radiaron las muestras dependiendo de la edad geológica aparente que presentaran y se utilizó Sandina Fish Kenyan Tuf como monitor de flujo. Por último, para hacer un análisis geoquímico de toda la roca se trituró y pulverizó. Posteriormente se usó un espectrómetro PW 2400 XRF junto con un láser exímetro de 193 nanómetros acoplado a un ICP-MS cuadrupolo de Perkin-Elmer, ELAN 6100 DRC, lo cual permitió estimar la abundancia de las tierras raras presentes en la muestra. Los resultados de uranio-plomo en rocas ígneas y metamórficos prejurásicos del Tajo Mediterráneo se dieron gracias a zirconios de un ortogneiss
paleozoico, quien heredó cristales con núcleos monocrísticos que produjeron edades de aproximadamente 1700 a 900 millones de años. Sumado al anterior, los análisis del borde oscilatorio arrojaron edades de 470 a 440 millones de años. Estos fueron interpretados como el momento de cristalización del protolito. En el borde oriental de la cordillera central se encontró un cuerpo granitoide que mostró una distribución bimodal con una edad aproximada de 271,9 a más o menos 3,7 millones de años. De circones subdurales a subventrales pertenecientes a un grano de diorítico blanco portador de mica arrojó un promedio ponderado de 236,2 no más o menos 6,3 millones de años. Un cuarzo produjo algunas poblaciones dendríticas de uranio-plomo de edad con un pico de aproximadamente 240 millones de años y otras poblaciones de aproximadamente 600 a 500 millones de años y 1200 a 1000 millones de años. Por último, zirconitación para gneiss produjo una edad media de plomo 206 y 238 uranio de 87,7 a más o menos 1,6 millones de años. Un granito que produce una mayor edad media ponderada de 93,5 más o menos 1,5 millones de años y MSWD de 1,3. Zircones ebúdicos arrojaron una edad media ponderada de 79,7 a más o menos 2,5 millones de años, que se considera que representa el momento de emplazamiento. En Quebrada Grande se tomaron cristales de circonio ebúdico de un metataf que produce una edad de circonio uranio plomo de 114,3 a más o menos 3,8 millones de años, que se superpone con Ahuntervarian, edades fósiles del Albiano temprano para esta unidad. Los resultados de uranio plomo en rocas aleóctonas de Cretácico tardío fueron un gabro de Orblenda que arrojó una media ponderada de 2 plomo 206 y 238 uranio de edad de 99,7 más o menos 1,3 millones de años. Cristales de circonio extraído de 2 Orblendas y biatetas que contienen pegmatitas arrojaron una edad media ponderada de 106 y uranio 138 con edades de 95,5 más o menos 1,5 millones de años y 97,1 a más o menos 2 millones de años. Una tobalítica de grano medio con intercalaciones de turbiditas produjo circonitas ebúdicas con una edad media ponderada de 75,5 a más o menos 1,6 millones de años, que significa una edad máxima de depósito. Esta edad corrobora la presencia de radiolaritas del Cretácico superior. Además, hubo cristales de circón magmático de una granodorita que se dio una edad de uranio plomo media ponderada de 92,1 millones de años a 0,8 millones de años. De igual manera, una diorita de la misma intrusión arrojó un resultado de edad de 90,6 millones de años hasta más o menos 1,3 millones de años. Los resultados de argón 40 y argón 39 en rocas autóctonas del Tajamar Interrani se dieron gracias a la mayoría de las orblendas extraídas de dioritas y granitos que arrojaron edades de meseta, como la orblenda de granito de V04, que produjo de 159,2 a más o menos 5,2 millones de años. Además, edades similares del Jurásico tardío se obtuvieron a partir de granitoides de V05 y de V07 que arrojaron edades medias ponderadas de 153,1 a más o menos 2,0 millones de años, que significa el 85% del argón liberado, argón 39 liberado, y edades de 148,9 a más o menos 3,4 millones de años, que es el 50% de argón 39 liberado. Una orblenda de granito de V06 produjo un espectro de edad perturbado escalonado de baja temperatura con edades de aproximadamente 140 millones de años que aumentan a aproximadamente 180 millones de años, que produjeron un 50% del total de argón 39 liberados. Esta orblenda se encontraba inalterada y libre de inclusiones, por lo que el espectro se podría interpretar como una consecuencia de la pérdida de argón durante enfriamiento lento o recalentamiento posterior a la cristalización en algún momento durante el Cretáceo. La biotita del granito de V07 arrojó un argón 39 y un argón 40, edad meseta de 147 a más o menos 0,5 millones de años, con una edad de orblenda de 148,9 a más o menos 3,4 millones de años. Lo anterior nos dice que la muestra se enfrió rápidamente desde 550 grados centígrados y 300 grados centígrados durante 150 a 147 millones de años.
Un granito de V09 arrojó una edad media ponderada de 151,8 a más o menos 0,9 millones de años. Esta misma muestra arrojó una edad de zircón uranio plomo de 159,5 a más o menos 2,4 millones de años. Esto insinúa que la edad de la biotita puede registrar un enfriamiento lento a través de la relajación posterior a la intrusión durante el Jurásico tardío. Una sola edad de hornblenda de argón 40 argón 39 obtenida de un gneiss produjo una edad de meseta de 155,6 a más o menos 6,2 millones de años, con una intersección no radiogénica de argón 40 argón 36 que es indistinguible del argón atmosférico. Comparando, se observa que la hornblenda es más joven que la edad de uranio plomo de zircones detríticos, por lo que es probable que se restableciera por difusión activada térmicamente durante la intrusión del batolito de Ibagué. Un cuerpo granitoide pérmico de V82 y un zircón de edad uranio plomo de 271,9 a más o menos 3,7 millones de años mencionados inicialmente, produjo una perturbación de argón 40 argón 39 espectro de edad con una edad de fusión de 225,3 a más o menos 1,1 millones de años, lo que significa que es más joven que su edad de emplazamiento. Los resultados de argón 40 argón 39 en rocas autóctonas de la cordillera occidental y Cauca, Patía, Valle, se dieron por plagioclasa separada de la masa de andesita de V78 del Eoceno, que arrojó una edad de fusión total de 25,6 a 2,6 millones de años, de un espectro de edad alterado. Esta edad se distingue menor que una plagioclasa de argón 40 argón 39 de edad de 43,1 más o menos 0,4 millones de años, obtenida por Kerr en 1997 de las mismas rocas. Origen paleocontinental del Cretácico temprano. Las edades de zircón, uranio plomo, La y CPMC de rocas autóctonas expuestas en la cordillera central de Colombia nos muestran que tajadamente el uranio consiste en unidades geológicas con unidades muy variables. Entre las rocas más antiguas identificadas se encuentran los gneisses paleocíticos tempranos de la unidad La Miel, Orthneiss, debido a que su protolito cristalizó en un tiempo máximo de aproximadamente de 440 a 470 millones de años. Estas rocas fueron invadidas por granitos del Pérmico en aproximadamente 170 millones de años y todas las secuencias del Paleozoico están superpuestas de manera discordante por rocas metasedimentarias del Triásico que se han derretido parcialmente y están agrupadas en el complejo de Cajamarca. Además, el Orthneiss puede ser equivalente a granitos del Paleozoico inferior expuestos Ordóñez Carmona 2006 y varios granitos gneissicos Burkley 1976. El zircón xenocrístico uranio plomo envejece las poblaciones dentro del cúmulo de Orthneiss de La Miel entre 1200 y 900 millones de años. Esto nos indica que se obtuvieron de terrenos precámbricos que se intruyeron y metamorfosearon durante la orogenia de sunsos de edad cambriana. Las rocas precámbricas y paleozoicas que ahora se encuentran dentro de América Central pueden representar parte de la región de origen y protolitos de las rocas metasedimentarias foliadas de manera variable que fueron depositadas durante la ruptura del Triásico entre Sudamérica y América del Norte. Este evento puede haber sido responsable de restablecer térmicamente los sistemas isotópicos de rocas más antiguas. Por el momento, son equivalentes a los depósitos sin rift del Triásico observados en el este de América del Norte, que fueron depositados durante la fragmentación de Pangea, fin del 1993. Terrenos parautóctonos del Cretácico temprano. Nivia 2006 describe que las rocas presentan temperatura de media alta del complejo Arquía como un bloque continental que se fue separando del margen continental hasta llegar a una deposición y erupción de rocas del complejo de Quebrada Grande. Él estimó la edad precámbrica del protolito fue basada en las rocas triásicas que invaden el complejo Arquía. Los datos geoquímicos del artículo, al ser comparados con los datos geoquímicos e isotópicos de otros autores, sugieren que el protolito de PT media alta del complejo Arquía se formó dentro de un entorno en cresta oceánica. Sin embargo, ocasionalmente el T-Morp mostró firma de condrita normalizada. Lo anterior nos indica que también pueden contener componentes de material relacionado con puntos calientes. También propusieron que el complejo Arquía reside en una corteza oceánica que fue formada principalmente en una dorsal oceánica, que posteriormente fue metamorfoseada a condiciones de presión y temperatura alta media en una zona de subducción de inmersión que como resultado dio lugar al complejo Quebrada Grande.
La abducción, la exhumación y la creación del complejo Arquía en el arco Quebrada Grande y el margen continental ocurrieron durante una fase de compresión durante aproximadamente 117 y 107 millones de años. Terrenos oceánicos alóctonos del Cretácico tardío. Las rocas máficas del basamento expuestas al este de la falla Cauca de Almonguer en el valle Cauca-Patía comparten características petrográficas y geoquímicas similares y se relacionan con que forman parte de una meseta oceánica. Los datos de edad del Gauro Palmar, zirconio uranio plomo 99,7 a más o menos 1,3 millones de años, el batolito de Buga, zirconio uranio plomo 92 a 90 millones de años, que incluye la FM Moimé y la FM volcánica, base de basalto argón 40, argón 39, edad de meseta de más o menos 92 a 3 millones de años, Kurt a 1997. Esto limita la edad de la meseta de 100 a 92 millones de años, que se superpone con edades obtenidas de otras regiones de la gran provincia de Guinea del Caribe, lo que sugiere que definen una sola secuencia de meseta oceánica. La edad del zirconio uranio plomo de 99,7 a más o menos 1,3 millones de años es la edad confiable más antigua de la gran provincia de Guinea del Caribe dentro de los Andes del norte, y se podría interpretar como el inicio de la fase principal de la formación de la meseta oceánica. La subducción de la corteza protocaribeña debajo de la meseta oceánica genera una secuencia de arco intraoceánico que se conserva rara vez dentro de Colombia, como el batolito de Buga del Cretácico tardío, que es ligeramente anterior a las intrusiones con características geoquímicas similares en Ecuador y Aruba, los cuales intruyeron rocas mágicas relacionadas con puntos calientes de la gran provincia de Guinea del Caribe y entraron en erupción sobre una zona de subducción sumergida al oeste. Observando las similitudes entre la edad y el entorno geológico de las rocas del arco dentro de Colombia, Ecuador y Aruba, que hicieron erupción a través de la meseta caribeña que se acerca, se refieren a ellas como el arco Ecuador-Colombia-Antillas de Sotavento, por ejemplo, Wright Hallwell 2011. La colisión entre la gran provincia de Guinea del Caribe y el norte de América del Sur se puede haber ocurrido de forma discordante, con eventos de acreción que se remontan hacia el norte a lo largo del margen de América del Sur, lo que resultó en la colisión de la tonalita de Aruba. Rocas de arco terciario en la cordillera occidental. Las rocas magmáticas del océano Oligoceno expuestas en el norte de la cordillera occidental de Colombia, batolito de Manda y volcánico de Abeiba, pueden haberse formado en el borde de fuga de la gran provincia de Guinea del Caribe y se acumuló en el noreste de América del Sur en algún momento entre el Mioceno medio y el Plioceno temprano. En este artículo, las conclusiones reconstruyen la historia geológica del noroeste de la placa sudamericana durante el Fanerozoico. A continuación, haremos un recuento de dicha evolución. En el Paleozoico inferior se formaron los granitoides regionalmente metamorfoseados que conforman el basamento de la cordillera central. Hacia una edad de 240 a 220 millones de años aproximadamente, según análisis del zircón uranio plomo, se calcula que fue la máxima que poseen las rocas metasedimentarias de la provincia Tajamite de Raneque, que hace parte del complejo Cajamarca. De los 180 a 145 millones de años fue el tiempo de duración del magmatismo a lo largo del margen continental. Es posible que esta poca duración se deba al inicio del arco de Quebrada Grande en el Cretácico temprano. Una edad de 130 millones de años aproximadamente es la edad máxima que poseen las rocas metamórficas del complejo Raspas. Hacia los 117 a 107 millones de años ocurrió la exhumación del arco de Quebrada Grande, la acreción a lo largo de la falla de San Jerónimo y la abducción del complejo Arquía. 100 a 92 millones de años es la edad que poseen las rocas del terreno Calima que forman parte de la gran provincia de Guinea del Caribe. Hacia los 75 a 70 millones de años se produjo la colisión de la gran provincia de Guinea del Caribe a lo largo de la falla Cauca-Almaguer. Esta condujo al cese de ambos arcos y a la rápida exhumación del margen paleocontinental. Hacia los 66 a 56 millones de años se retomó la subducción bajo los terrenos Calima. Esto provocó la formación de rocas de arco del Paleoceno como el batolito de Sonsón. En el Eoceno, a una edad de 56 a 33,9 millones de años, probablemente se formó el arco de Dabeiba a lo largo del borde posterior de la gran provincia de Guinea del Caribe. Hacia el Mioceno temprano, a principios del Pleistoceno, probablemente chocó el arco de Dabeiba con el noreste de Sudamérica.